Muchas gracias, Presidenta. Vemos una extensa participación, sin embargo, ya la compañera Dolores Padierna ha expuesto con claridad varios puntos relativos a los contratos. Antes de iniciar, y ya el compañero Mario ha hecho alguna aclaración respecto al tema de contenido nacional, sin embargo, yo quisiera agregar algo importante. Aquí se ha establecido como un logro el poder incrementar de un 30% a un 35% el contenido nacional. Eso hemos venido señalando que es un retroceso, porque actualmente los porcentajes mínimos establecidos por la Secretaría de Economía, que está facultada por la Ley de Adquisiciones para establecer las metodologías que midan el contenido nacional y en el que está incluido la Comisión Federal de Electricidad, ya contempla en los instrumentos diseñados para tal efecto que dicho contenido nacional deberá establecerse en un 50% y de manera paulatina podrá escalar hasta un 65%. Lo anterior de conformidad con el artículo 11 transitorio de la propia ley antes citada, tomándolo como parámetro para evidenciar que no hay tal interés de poder promover lo que es contenido nacional, y si no, pues tenemos también el caso de Brasil, 70%. Pudiera establecerse con claridad la manera en que se pudiera escalar hasta un 60 o un 70%, creando con esto un círculo virtuoso y generando los empleos que tanto se requieren en nuestro país. Un tema por demás preocupante también el caso de las asignaciones y contratos es el asunto relacionado con las causales de rescisión o las revocaciones de asignaciones, ya que el único objetivo de estas, de la lectura de la ley, nos da que se trata de proteger a las empresas privadas, ya que son muy laxas con las conductas para poder ser merecedoras de una revocación o en su caso una rescisión. Es decir, la fracción quinta del artículo 20 en relación a la fracción cuarta del artículo 10 del dictamen en discusión establecen cuáles serán las causales de rescisión administrativa de los contratos o de revocación de asignaciones. Entre ellas, la más preocupante es la remisión de información o reportes falsos o incompletos por parte de los contratistas que en más de una ocasión lo hagan de forma dolosa o injustificada. En primer lugar, la emisión de un reporte falso o incompleto jamás podrá ser justificada, no al menos con argumentos sólidos y fundados, sí con cuestiones absurdas y subjetivas, que nada tienen que ver con procesos serios y delicados que estén relacionados con la explotación de los recursos de la nación por parte de un tercero. Por lo que la redacción de dichas fracciones antes mencionadas son incoherentes. Asimismo, la inclusión de la palabra dolosa a la fracción quinta del artículo 20 y la fracción cuarta del artículo 10 es la aportación que hace Acción Nacional. No cambia mucho o nada la esencia de la misma, pues tanto la palabra dolosa como injustificada comparten cuestiones negativas para el actuar de cualquier ente involucrado en un proceso de asignaciones o contratos. Además de que frecuentemente lo injustificado se deriva precisamente de una acción dolosa o descuidada. Del mismo modo, sigue quedando abiertas ciertas interrogantes. ¿Cuántas oportunidades entonces podrán tener para infringir las reglas que se les dará a los asignatarios o contratistas? ¿Por qué el establecimiento de en más de una ocasión, si se podría reducir a la primera vez? En el mundo del derecho, la falsedad está considerada como un delito que se caracteriza por la modificación o cambio de la verdad con consecuencias importantes. La falsedad documental consiste en la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles, por lo cual insistimos, ¿cuántas oportunidades de delinquir se les dará a los asignatarios? ¿Será acaso después de 2 o 3 o 4? Y así sucesivamente las veces que sean necesarias antes de revocar una asignación o de rescindir un contrato por parte de la autoridad competente. ¿Cuántas oportunidades se les dará antes de revocar una asignación o rescindir este contrato? Y finalmente, ¿cuándo o cómo o dónde se establecerán las mismas? Lo anterior es un problema serio, ya que ocultar y o remitir información o reportes falsos de la producción o costos de los hidrocarburos y sus derivados transgrede la soberanía energética, pues se podría estar en el supuesto de un robo de nuestros hidrocarburos que, como se afirma en la ley que discutimos, son propiedad de la nación y por ende del pueblo de México. Si bien es cierto
El dictamen por el que se expide la Ley de Hidrocarburos contempla un capítulo de sanciones de carácter económico a asignatarios y contratistas que cometan alguna conducta catalogada como infracción. Estas sanciones de carácter económico serán simbólicas comparado con las ganancias que obtendrá la empresa extranjera con la continuidad de los trabajos respecto al contrato o asignación para la extracción y la explotación suscrito con el Estado mexicano. Tal y como sucedió con el muy reciente caso de Oceanografía, con un desfalco de más de $600 millones, pagar una multa de 80 millones de pesos, pues prácticamente lo puede tomar justamente del dinero que se ha generado por este acto ilícito. Amigas y amigos, sin duda es muy importante que podamos analizar con seriedad este artículo 10 y este artículo 20 con el objeto de marcar con mucha claridad que no se permitirán abusos, que no se permitirá que en ningún momento y que a la primera se tendrá que hacer sanciones ejemplares para combatir la corrupción que lamentablemente ha permeado no solamente en el área de Pemex, sino en muchas áreas del Ejecutivo Federal y no de ahora. Es una situación lamentable de muchos años hacia atrás. Como lo comentaba, por cuestiones de tiempo, hay muchos otros temas que me gustaría pudiéramos seguir comentando, sin embargo, por cuestiones de tiempo, lo dejaremos hasta aquí. Simplemente una aclaración al compañero Penchina de hace un rato que se refería a la gira en Texas, en Eagle Ford. Cuando hicimos esa visita y derivado de algunas preguntas que le hice yo a los ingenieros que nos dieron el recorrido, nos decía que hay un cuerpo de agua que única y exclusivamente se utilizaba para poder aplicar la inyección junto con los químicos y la arena para poder generarles proceso de extracción, es decir, el fracking. No se utilizaba para ninguna otra cuestión. Tampoco había vacas en ese lugar. Hace un momento escuchaba con atención al compañero Cabeza de Vaca que decía que en el caso de Tamaulipas se puede convivir. No lo dudo y por supuesto que es creíble. Sin embargo, para ese caso en particular y por los compañeros que nos acompañaron, no había ninguna otra actividad más que la que se estaba desarrollando en ese momento, que era el fracking. Bueno, yo no vi vacas, a lo mejor algún burro por ahí, pero no más que eso. Muchas gracias, es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador. Agotadas las intervenciones.